Hola querida comunidad, soy Angélica González, especialista en comportamiento de educación canina y fundadora de WAGO. Como hemos venido hablando bastante sobre las afectaciones emocionales de nuestros peludos y me han dejado varias preguntas sobre las raíces de estos problemas, decidí devolverme un poco y dejarles este video introductorio, donde puedo aclararles de forma general todo lo que hay alrededor de estas afectaciones y por supuesto responder a todas sus preguntas. ¿Qué son en concreto los problemas mentales? Bueno, estamos hablando de trastornos en el organismo de un individuo que afectan la forma en que piensa, siente y actúa. Son básicamente condiciones que interfieren en su capacidad para disfrutar plenamente de su vida. Cabe aclarar que estas afectaciones generalmente son producidas por desbalances físico-químicos en el organismo, los cuales pueden tener causas genéticas, biológicas o psicosociales. ¿Los perros pueden tener trastornos mentales? Por supuesto, pues ellos, al igual que nosotros, también tienen una conformación química orgánica que regula las respuestas cognitivas y emocionales, afectando la forma en que piensan, sienten y actúan. Es probable que pensar en un animal de compañía con condiciones psicológicas o psiquiátricas sea un tema poco digerible para muchas personas. Sin embargo, es una situación que cada vez cuenta con mayor peso científico. De hecho, la Sociedad Americana de Comportamiento Animal ha venido estudiando los trastornos psicológicos en mascotas desde hace más de 10 años, destacando, por ejemplo, que en los perros la sintomatología es similar a la de los humanos, debido al funcionamiento de su sistema básico cerebral y al comportamiento de los neurotransmisores en este: serotonina, adrenalina, dopamina, oxitocina, entre otros. Nicholas Dodman, veterinario y fundador de la Clínica de Comportamiento Animal de la Universidad de Tufts en Estados Unidos, fue uno de los primeros hace más de 13 años en tratar en las mascotas enfermedades que solían ser patrimonio de las personas, como ansiedad por separación, agresividad por añoranza y desórdenes obsesivo-compulsivos. De hecho, hay un documental llamado Prozac para mascotas donde se detalla su investigación. La Sociedad Europea de Etología y Veterinaria Clínica también reconoció en estudios más contemporáneos al perro como un ser emocional que se ha ido adaptando a la coexistencia y coevolución con la especie humana, explicando que esto le ha conferido características comunicativas y cognitivas muy cercanas a nosotros. Este importante gremio ha presentado también varios estudios de resonancia magnética funcional que nos revelan cómo en los perros se activan las mismas zonas cerebrales para cognición, emociones y placer que en nosotros los humanos. ¿Los perros nacen con estos trastornos o los desarrollan a lo largo de la vida? Pues, al ser causados por una desregulación físico-química de su organismo, pueden nacer con estos padecimientos, tener predisposición a sufrirlos o simplemente desarrollarlos por algún evento estresante o traumático de su vida. ¿Por qué sucede esto? Bueno, al igual que nosotros los humanos, por disfunciones a nivel físico-químico del organismo, que pueden ser derivados de causas genéticas, biológicas o psicosociales. Las falencias se encuentran generalmente asociadas a fallas en los neurotransmisores del cerebro, el sistema nervioso central o el sistema endocrino. Cuando hablamos, por ejemplo, de la parte genética, nos referimos a afectaciones o predisposiciones que vienen implantadas en el ADN de nuestros peludos desde antes de su nacimiento, que hacen que padezcan este tipo de trastornos o que estén más propensos a sufrirlos, sobre todo si se presta el ambiente ideal para que esto suceda. Cuando hablamos del factor biológico, nos referimos a respuestas del organismo, por ejemplo, frente a patologías adquiridas, o por ejemplo frente a nutrición desbalanceada o inapropiada o consumo de medicamentos sean formulados o no. También a cambios a nivel hormonal que pueden aparecer en perros adolescentes, hembras en etapa de gestación o hembras lactantes. Y también a degeneración, por ejemplo, del sistema nervioso central en perros muy adultos. Cuando hablamos de procedencias psicosociales de estos trastornos, nos referimos a cambios fuertes o repentinos en el entorno del animal o en su rutina, o a la vivencia de estímulos traumáticos, ineludibles o demasiado constantes que por esa condición afectan o suprimen la capacidad de reacción o gestión emocional de nuestro perrito. Quizás se preguntarán cómo puede el ambiente afectar de esa manera el funcionamiento de sistemas tan complejos. Pues la razón es que ante las variaciones del entorno, el organismo reacciona con modificaciones fisiológicas y comportamentales para tratar de recuperar el equilibrio.
A este proceso se le llama homeostasis sensorial y es una forma de adaptación indispensable de los seres vivos para la supervivencia. El problema aparece cuando el perro no cuenta con las herramientas para lograr la regulación de forma adecuada, pues ahí es cuando queda atrapado en medio de las descompensaciones. El área psicosocial es muy amplia, porque los estímulos que puede recibir un individuo en su día a día son muchos, sobre todo de los seres que le estamos rodeando. Esto lo destaco pues en la aparición de estos padecimientos. También influye el manejo de nuestras propias emociones, ya que los perros son increíblemente perceptivos y empáticos a estas, tanto que generan elevados signos de estrés cuando advierten que estamos pasando por un mal momento, volviéndose más vulnerables a la aparición de temores e inseguridades e incluso mostrando algunas consecuencias de salud. Diferentes estudios nos permiten evidenciar que nuestros perros saben exactamente y todo el tiempo cómo nos estamos sintiendo. Por una parte, porque en la coevolución han aprendido a leer e interpretar de manera fantástica nuestra postura corporal, tono de voz y expresiones faciales. Y por otra, porque los humanos emanamos señales químicas bajo condiciones como la angustia, el miedo, la felicidad y la tristeza, con olores que son fácilmente alcanzados por su muy desarrollado órgano olfatorio. ¿Cómo identificar una enfermedad mental en las mascotas? Bueno, un trastorno mental suele diferenciarse de un problema de comportamiento común, ya que las manifestaciones conductuales no solo son más profundas, sino que habitualmente traen factores asociados a problemáticas con su salud. Los peludos con condiciones ansiosas o depresivas, por ejemplo, generalmente experimentan cambios notables en sus hábitos alimenticios, sufren trastornos en el sueño, suelen presentar vocalizaciones inexplicables, llantos, gemidos, ladridos y con frecuencia comienzan a tener micción o defecación en lugares inadecuados. Muchos peludos también comienzan a tener expresiones de irritabilidad que pueden ir desde gruñidos y ladridos hasta momentos de agresividad. Los inconvenientes de salud más frecuentes son problemas gastrointestinales, derivados de inapetencia, sobreingesta de comida, consumo de objetos extraños. También aparecen afectaciones a la piel y al pelo, exacerbación, por ejemplo, de infecciones y aumento de síndromes y enfermedades preexistentes. Incluso en casos de extrema ansiedad se dan palpitaciones, subidas de presión arterial, temblores y hasta convulsiones. ¿Qué trastornos mentales existen? Bueno, existen varios, pero aquí voy a abarcar los 6 más comunes y sobre todo los que podemos identificar con más facilidad. La idea con esta información es que podamos comprender que las manifestaciones de nuestros peludos no siempre son de mal comportamiento, sino que pueden haber situaciones más complicadas detrás de sus acciones. Primero, estaría el distrés, también conocido como estrés crónico, una condición donde nuestro peludo experimenta tensión física o emocional de manera profunda y prolongada. Segundo, la depresión, una condición que afecta el estado de ánimo de nuestro perro, incapacitándolo para sentirse feliz y disfrutar de las emociones que le ofrece su vida. Las manifestaciones de esta enfermedad pueden ser temporales o permanentes, pero deben cumplir con una premisa, y es que deben ser de una intensidad profunda o tener una duración suficiente como para realmente interferir en la funcionalidad de nuestro perro. Tercero, el hiperapego, un problema psicológico que hace que nuestros peludos se sientan ansiosos o deprimidos cuando no están en contacto físico o visual permanente con nosotros. Cuarto, la ansiedad, que es una preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas, casi siempre en respuestas a variaciones del entorno. Hay una ansiedad que es muy álgida en los perros, que es la producida por la separación, donde ellos sufren de una angustia irracional y desmedida ante la ausencia de sus propietarios o de los seres de su apego. Quinto, los trastornos compulsivos, que se tratan de exageraciones no conscientes de conductas normales que se manifiestan en tendencias repetitivas que les resulta difícil controlar a nuestro perro. También se les conoce como estereotipias y pueden ser causadas por eventos traumáticos o en compensación a una situación que ellos consideren muy desagradable. Sexto, las fobias, que son miedos irracionales que aparecen ante la presencia de un estímulo concreto. ¿Con qué frecuencia se presentan estos casos? Bueno, estudios realizados por la revista de tecnología
del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, dio a conocer que para 2007 tan solo en ese país ya habían más de 700.000 animales domésticos, principalmente perros, que habían sido diagnosticados con trastornos emocionales y estaban siendo tratados con antidepresivos. Más específicamente con el medicamento Reconcil, aprobado por la FDA, Agencia de Alimentos y Medicamentos, para el tratamiento de sintomatología depresiva, ansiosa, fóbica, entre otras. Hoy se calculan más de 2 millones de mascotas diagnosticadas clínicamente con los mismos padecimientos en ese país. De acuerdo a publicaciones de la Comunidad de Veterinarios del Reino Unido, se cree que tan solo allí hay aproximadamente 945.000 perritos que tienen problemas de salud mental. En España, estudios realizados antes del 2019 identificaron que 1 de cada 5 perros domésticos sufría de ansiedad por separación, cifras nada despreciables cuando se trata de una población tan ligada a nuestros sentimientos. ¿Son curables o tienen tratamiento? Bueno, generalmente sí, pero para dar un tratamiento efectivo y apropiado se requiere de un diagnóstico muy preciso, que permita, por una parte, determinar las causas que desencadenan el problema y por otra tener en cuenta los aspectos individuales de la personalidad y filogenia del individuo. ¿Qué tipo de terapia es recomendable para tratarlos? Bueno, el tratamiento depende de la profundidad del problema y de las causas, por lo cual siempre se debe acudir con un profesional para identificar los factores desencadenantes de cada conducta y situación. Generalmente en todos los casos se requiere una terapia conductual, donde se trabaja a partir de estímulos reforzadores, condicionamiento y activación de procesos cognitivos, estos últimos a través del juego, el aprendizaje y las recompensas. En algunos casos también puede incluirse en cambios en la nutrición, ya sea en el alimento o en la inclusión de vitaminas y suplementos. En casos hormonales, además del factor terapéutico educativo, también puede sugerirse la castración o el suministro de medicamentos veterinarios que regulen el sistema endocrino, por ejemplo. En casos donde los factores son genéticos o donde las afectaciones están muy avanzadas, se puede requerir farmacología psiquiátrica adicional a la terapia de comportamiento. La parte terapéutica siempre existirá, ya que la farmacología cambia los procesos químicos del cuerpo poniendo al animal en un estado más regulado, pero no le enseña las normas de comportamiento que debe seguir para la convivencia social o el bienestar propio. Es decir, por ejemplo, un perro que por miedo agrede cuando se le toca puede ser medicado para disminuir el estrés causado por el aumento de cortisol en sangre, pero eso no implica que su respuesta ante el estímulo de miedo que esa persona que lo toca le produce cambie del todo, pues si en su repertorio social no conoce cómo reaccionar ante el acercamiento de otros seres, puede que responda de la misma manera reactiva. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener si tenemos un peludo con estas condiciones? Todo dependerá del tipo de trastorno que sufra nuestro peludo, de su personalidad y de las características del entorno. Sin embargo, como recomendaciones generales debemos tener en cuenta: siempre consultar a un especialista en etología o medicina veterinaria antes de tomar decisiones y emprender acciones. Cuidar su alimentación y sueño, que coma y duerma sin privaciones o excesos. Además, estar pendiente de los cambios de energía, irritabilidad, presencia de trastornos compulsivos y exacerbación de patologías. Proveer una terapia conductual positiva donde haya motivación y se disminuya la frustración. Si ha habido cambios fuertes en el entorno, las rutinas, es importante ir habituando a nuestras mascotas de manera gradual a estas sin hacer sobreexigencias. Busca aumentar las actividades donde tu peludo se sienta relajado y feliz. De esta manera aumentará la segregación de serotonina. Procura actividades cognitivas que lo mantengan estimulado y aumenten los niveles de dopamina y por tanto las respuestas de placer de su cerebro. No recargues en tu peludo tus propias emociones. Las relaciones equilibradas brindan apoyo y compañía, pero no deben generar codependencia. Nunca automediques a tu peludo. Los medicamentos y dosis que se aplican en psiquiatría funcionan de manera diferente en humanos que en animales y dependen de cada individuo. Espero que les haya servido mucho esta información, que continúen siguiendo nuestros contenidos y que pasen la voz si les han gustado. Un abrazo para todos ustedes.